incidencia de tumores en los niños o la presencia de patología tumoral es mucho menos frecuente comparado con lo de los adultos, ¿sí? Esta diapositiva ya la hemos visto, creo que cuando vimos lisis tumoral, en la cual los tumores o la patología hemato-oncológica es predominantemente hematolinfoide, ¿sí? Si ustedes ven leucemia, linfomas, son la mayoría de los tumores. Los tumores sólidos son en menor proporción, ¿sí? Por ejemplo, ven a nivel óseo, que solamente es del 8,7%, comparado con las leucemias, que son casi el 50% de las patologías hemato-oncológicas en los niños, ¿sí? Con base en esto, nosotros podemos dividir las manifestaciones, las urgencias oncológicas de acuerdo a la manifestación clínica inicial que tiene el paciente con base en el tipo de tumor. Por ejemplo, el síndrome de lisis tumoral, el paciente lo puede iniciar debutando con una lisis tumoral previo al tratamiento o con el tratamiento. Es muy común de los tumores que tienen alto recambio celular, ¿sí? Por ejemplo, la presencia de las leucemias, ¿sí? Consecuencia del tratamiento, como ya lo dije, por ejemplo, hacen lisis cuando en el nadir del inicio del quimioterapéutico, posterior a la administración alta de esteroides, después a los medicamentos citorreductores, ellos pues tienden a generar esa lisis tumoral. Lo otro es, por ejemplo, los quimioterapéuticos que ocasionan neutropenia, la neutropenia febril, que es otro de los tipos de urgencias oncológicas porque es un estado en el cual el paciente queda inmunosuprimido y queda vulnerable a la presencia de cualquier microorganismo que en su estado inmunocompetente normal no debería presentar algún tipo de complicación, pero está inmunosuprimido secundario al manejo quimioterapéutico y pues hace la neutropenia febril, ¿sí? Manifestación de metástasis o recidiva, por ejemplo, un paciente que haga un compromiso o una metástasis a nivel cerebral, a nivel de columna, que puede generar un síndrome de compresión medular, como lo vamos a ver ahorita. Eso también es una urgencia oncológica. ¿Listo? Entonces la podemos agrupar. Urgencias metabólicas, aquí vemos el lisis tumoral, síndrome de lisis tumoral, la hipercalcemia, sobre todo cuando se hace resección de la glándula tiroides y paratiroidea. Urgencias producidas por masas que ocupan un espacio, entonces aquí hablamos del síndrome de vena cava superior, el síndrome de compresión medular, la hepatomegalia masiva. Urgencias hematológicas, entonces el estado de hiperleucocitosis o la presencia de una coagulopatía o una CID que presentan los pacientes. Abdomen agudo como perforación intestinal, pancreatitis hemorrágica y la neutropenia febril. Ustedes dentro del manual que yo les envié del archivo donde habíamos revisado los rangos de los diferentes tipos de células, ¿vieron cuál es el rango para decir que un paciente está neutropénico? No, profe, yo no. Ahí yo se los envié, ¿cómo no lo van a revisar? Y el de anemia, profe, el que hablaba de anemia también hablaba de esa parte, pero no la revisé. ¿Por qué no la revisaron? Buenas. No, bueno, es que es por edades, pero me acuerdo que no era menor a 1000 por milímetro eh, cúbico, creo, y el No, otro era 1300, pero no es es, que era por edad. no es por edad, son valores ya establecidos, unos valores ya establecidos, que el rango varía de acuerdo a uno si dice que es una neutropenia leve, moderada o profunda o severa, ¿sí? ¿Qué es neutropenia? Disminución del Es el recuento de, absoluto de los neutrófilos. pero es los Los polimorfos valores bajos. nucleares. De los neutrófilos. ¿Y cuánto debe ser el valor? Yo se los envié en el archivo.
son de 7.500 a 12.000, si no estoy mal, de 4.000 a 12.000, creo, si no recuerdo bien. Voy a revisar el archivo si no está. Doctor, yo me acuerdo que decía que en bebés de creo que menos de 3 semanas era 1000 y en más grandecitos 1300, que tenía que ser el valor del recuento absoluto de neutrófilos. Que tenía que ser menos de eso, ya era neutropenia. Pero es que no estoy muy segura de las edades. No inventen. Vamos a ver acá si es que no dice. Turururururum. Acá está, mira. Neutropenia, ¿sí? Disminución del recuento absoluto de neutrófilos. Aquí está la clasificación, ¿sí? Yo acabo de abrir acá el archivo en el celular y dice, en los blancos neutropenia se define con una ANC de menos de 1000 en los bebés entre 2 semanas y 1 año de edad y menos de 1500 más allá de 1 año de edad. Y para los afroamericanos, concentraciones menores de 200, entre 200 y 600. Bueno, para que tengan el concepto claro, sí, yo sé que ahí están esos rangos, pero es por debajo de 1500, ¿sí? Y si está en un paciente oncológico, un paciente con alguna patología oncológica que se le esté colocando un quimioterapéutico, debe ser la neutropenia, un recuento absoluto por debajo de 1500, acompañado de temperatura, que es una temperatura de 38 grados en una sola toma, o 38 grados en dos tomas diferentes por una hora, ¿sí? Con una diferencia de una hora. Eso acompañado de un recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 1500, pongámoslo porque en sí los hematoncólogos manejan es por debajo de 500, pero para tratar de tener una cobertura más amplia, entonces por debajo de 1500, ¿sí? Entonces leve sería por debajo de entre 1500 a 1000, moderado de 500 a 1000 y grave o severa por debajo de 500 y profunda por debajo de 100, ¿sí? Eso está ahí en el archivo y no lo han revisado, muchachos. Como que no están estudiando en sí lo que yo les envié, o eso no lo revisaron, ¿sí? Sí, doctor, sí lo vimos, ahí decía lo que yo te dije, solo que pues ahí la Yo clasificación revisé la ahí parte de anemia, profe. No, definitivamente, sí, no están revisando todo eso, me he dado cuenta. ¿Ya lo vimos? Entonces, síndrome de compresión mediastinal, ¿qué es? Son signos y síntomas que resultan de la compresión o obstrucción de las estructuras del mediastino superior y anterior, ¿sí? La vena cava superior de la vía aérea y el pericardio. ¿Qué es lo que pasa en estos pacientes? Este es el mediastino superior, mediastino anterior. Entonces lo que pasa es que va a haber una alteración en lo que es el drenaje o en el sistema de drenaje venoso que tiene ese paciente. Entonces vamos a tener como un flujo retrógrado en el cual no le va a llegar suficiente, digamos, Una pregunta, qué pena. A estos pacientes es lo de la maniobra de Pemberton, ¿cierto? ¿lo de la qué? Lo de la maniobra de Pemberton, ¿sí? Que es que cogen y les levantan los bracitos a 45 grados y como que se congestiona toda la cabeza, como la cara y todo se pone como muy rojo y es por la compresión mediastinal. No conozco esa maniobra, la verdad, pero sí, en ellos va a haber como un grado de congestión del hemicuerpo superior secundario al efecto compresivo que genera el tumor o la masa sobre el sistema
sobre el sistema vascular o el gran vaso, ¿sí? Usualmente colapsan la vena cava superior, la subclavia, un vaso grande en el cual comprime e impide que haya un adecuado retorno venoso al corazón. Entonces el cuerpo, como mecanismo compensatorio, trata de hacer como una circulación colateral para tratar de que el flujo llegue hacia el corazón. Entonces es donde vemos el paciente con pletorismo, circulación colateral, edema en cara, edema en cuello, ¿sí? Es secundario a eso, ¿sí? Entonces está la fisiopatología, la vena cava superior, pues es una vena de pared delgada como todas las venas, de baja presión intraluminal, ¿sí? Está rodeada por nódulos linfáticos y el timo. Entonces si tenemos una infección, un tumor a nivel de la parte del mediastino, va a comprimir la vena cava superior y va a generar un grado de estasis venosa, ¿sí? Esto pues genera pues a nivel pericárdico adyacente y de vasos coronarios una circulación colateral, ¿sí? Secundario como mecanismo compensatorio para tratar de llevar el flujo sanguíneo, ¿sí? Llega un punto en que eso trata de medio compensar, pero no, obviamente no va a compensar ese gran vaso, el cual lleva todo el retorno venoso, ¿sí? Entonces va a haber una compresión, se van a generar trombos, va a haber edema, ¿sí? Que minimizan el flujo, primero el flujo sanguíneo y después eso a nivel traqueal. Entonces va a haber un paciente, y ustedes tienen un paciente que disminuye el retorno venoso, ¿sí? De la cabeza, el cuello, el nivel del tórax superior, y lo vamos a ver así, ¿sí? Un paciente que está cianótico, un paciente con edema a nivel de cuello, edema facial, circulación colateral, ¿sí? Mire donde tenemos acá en este ejemplo la presencia del tumor, miren acá, ¿sí? Un tumor mediastinal y está generando obstrucción de la vena brachiocefálica, ¿cierto? O sea, genera esa obstrucción, el cuerpo trata de compensar mediante una circulación colateral, ¿sí? Una circulación colateral para tratar de que la sangre esa sangre que está generando esa ataxia pues vaya fluyendo, ¿cierto? Entonces genera ese mecanismo de circulación colateral y nosotros lo vemos en nuestro paciente así, ¿sí? Circulación colateral. Causas, como estamos hablando de urgencia oncológica, pues serían los tumores, ¿sí? Las neoplasias a nivel del mediastino anterior, posterior, que son los más frecuentes. A nivel del mediastino anterior sería la leucemia linfoide aguda, leucemia de células T, linfoma linfoblástico, el timoma, tiroides y el teratoma, ¿sí? Que serían como los tumores mediastinales más frecuentes. Posterior tenemos la presencia de, por ejemplo, la metástasis de un rhabdomyosarcoma, un sarcoma de Ewing, un neuroblastoma. Infecciosas, la presencia de histoplasmosis, tuberculosis, sífilis. Secundarias, por ejemplo, la manipulación cardiovascular, un paciente que, por ejemplo, le están haciendo algún tipo de corrección de una cardiopatía congénita, entonces ellos le colocan unos stents o hacen unas especies de fístulas, o sea, una comunicación de un vaso con otro. Ese vaso se tiende a trombosar, se trombosa y pues genera la clínica de vena cava superior. La metástasis, como ya hablamos, ¿sí? Entonces, manifestaciones clínicas, la presencia de disnea, congestión, tensión facial y craneal, presencia de tos, tensión en los brazos, dolor torácico, disfagia, ¿sí? Son como los síntomas. Y los signos, vamos a tener la presencia de las venas distendidas del cuello, la distensión de las venas del tórax, el edema facial, de cuello y extremidades superiores, la presencia de cianosis, el pletorismo facial, la ansiedad y la letargia. Esto es un paciente que presentaba, esto es una publicación del New England, en la cual un paciente con un tipo de patología oncológica, no recuerdo ahora qué tumor era que presentaba este gordito, lo que sí fue que lo llevaron por una otitis, creo que era un tumor, ¿dónde era el tumor de este gordito? Bueno, no, se me olvida en este momento, pero lo consultó como una otitis, y resulta que el paciente no tenía una otitis, sino tenía pues el debut de una patología oncológica, y se manifestó así como un síndrome de vena cava superior. Aquí tenemos cómo se ve en los niños la presencia de circulación colateral. Si ustedes ven eso, ya saben que puede ser secundario a este tipo de patología.
¿Qué es lo que hacemos nosotros? Se hace el manejo inicial como si tuviese un paciente con lisis tumoral, ¿sí? La hiperhidratación, hacen la radiografía de tórax para ver la congestión, un TAC o una resonancia de tórax para evaluar y determinar el tipo de tumor que tiene, el perfil y manejo para la lisis, y de acuerdo al tumor, ¿sí? Se plantea pues el manejo con medicamentos citorreductores, ¿sí? Por ejemplo, entonces la presencia de radiación o la utilización de se me olvidó ahora, el medicamento que utilizamos para lisis tumoral de disminución del ácido úrico, ¿cómo es que se llama? En reemplazo de la lopurinol, a la rasburicasa, ¿sí? Entonces la utilización de rasburicasa como para tratar de disolver ese conglomerado celular que tenga allí. Si el paciente definitivamente no responde, porque estos son pacientes que llegan en un franco fallo respiratorio, entonces uno debe ser como mínimamente invasivo, ¿sí? Porque si ustedes, por ejemplo, lo relajan y lo intuban, de pronto el tumor queda comprimiendo la vía aérea y pues va a ser de difícil intubación, ¿sí? Entonces el manejo es como si se puede conservar o se puede manejar con un manejo de una ventilación mecánica no invasiva, mientras se hace la citorreducción, pues sería mejor, ¿sí? Biopsia ganglional, toracentesis, una toracoscopia, broncoscopia, aspirado, biopsia de médula ósea para confirmar el tipo de patología. Entonces este es el manejo: elevación de la cabecera, oxígeno con ventilación mecánica no invasiva ideal, ansiolíticos, idealmente, bueno, aquí quedó mal escrito, idealmente no utilizar sedantes hipnóticos que generen una depresión profunda en ese paciente, porque después va a ser difícil la intubación. Y el manejo general parálisis, vigilar el estado de hidratación y la diuresis. Cuando esté estable, pues se hacen estudios de extensión. Esto es lo que le digo, la terapia reductora del tumor. Entonces se hace con radioterapia a esta dosis de 200 centigrados, en la cual se trata de hacer una radioterapia bien delimitada hacia el tumor para lograr reducirlo, ¿sí? Si no tenemos eso, pues toca con corticoides. Se hacen corticoides a dosis altas, 1 miligramo por kilo en bolos, pues continuar 1 miligramo kilo día cada 6 horas, hidrocortisona 10 miligramos kilo, metilprednisolona 10 miligramos kilo también, y la quimioterapia empírica. En el síndrome de compresión medular, lo que vamos a tener es que la compresión de la médula espinal o de las raíces nerviosas va a quedar atrapada por cualquier tipo de lesión tumoral, y esto también es considerado una urgencia oncológica, porque pues el retraso del manejo se asocia a un compromiso neurológico de estas raíces de forma irreversible, ¿sí? Se presenta entre el 3 a 5% de los niños con cáncer, 10% de la manifestación inicial de un niño con cáncer. Por eso hay que colocarle cuidado a esas lumbalgias. Cuando llega un paciente oncológico con una lumbalgia, uno debe pensar en esto, ¿sí? ¿En qué tumores está más frecuentemente asociado? Sarcoma de Ewing, rabdomyosarcoma, neuroblastomas, tumores germinales, linfomas y pues otro tipo de metástasis. Una pregunta, qué pena. Sí. ¿El sarcoma de Ewing es el del hueso? Sí. Ok, ¿y es muy agresivo, doctor? Sí, el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing son los más, digamos, los más frecuentes a nivel de tumores óseos, y hay que hacerles radioterapia, quimioterapia y después ver si necesitan o no cirugía. Okay. Doctor, ¿y los tumores óseos son comunes en general o los tumores o son poco comunes? Son poco frecuentes. Lo más común es la leucemia, Sí, los hematolinfoides. Sí. Gracias, doctor. Localización: puede estar comprometido toda la columna vertebral, 70% es a nivel torácico, 30% lumbar, 20% cervical.
La fisiopatología, invasión y compresión del cordón espinal, compresión del plejo venoso epidural, hay una isquemia de la arteria con edema vasogénico y después una isquemia de la sustancia blanca y pues que traduce pues en las manifestaciones clínicas que son como un dolor intenso, incapacitante, que aumenta con el decúbito supino, con las maniobras de Valsalva, con una flexión cervical o percusión vertebral. Podemos encontrar alteraciones motoras como a nivel de la marcha o espasticidad, pérdida de la sensibilidad. Vamos a ver, pues los tipos de sensibilidad se ven alterados, la nocicepción y la propiocepción, y una alteración de los reflejos osteotendinosos. También podemos encontrar alteración en los esfínteres o pérdida en los control de los esfínteres. Diagnóstico, pues es la historia clínica, el examen físico, la historia clínica con base en el antecedente de una patología tumoral, el examen físico con las alteraciones que ya les mencioné, y se confirma con una radiografía de columna, ¿sí? Con una sensibilidad del 70-85%, es más alta comparado la resonancia nuclear magnética versus la radiografía para el diagnóstico, y el tratamiento va a ser la laminectomía con la utilización también de corticoides para tratar de aminorar el proceso inflamatorio. Radioterapia o quimioterapia también se puede utilizar. Listo, muchachos. Eso es de urgencias oncológicas. Lo otro es en cuanto a la neutropenia febril. La neutropenia febril entonces se define como la presencia, uno, de fiebre, ¿sí? Ustedes van a tener fiebre en el paciente, o sea, temperatura por encima mayor o igual a 38 grados, ¿sí? Algunas revisiones dicen que durante una hora, ¿sí? O una sola toma o dos tomas de 38 grados con una hora de diferencia acompañado de neutropenia, que la neutropenia sería un recuento absoluto, no es un porcentaje, aquí sería el recuento absoluto de neutrófilos, que si tenemos, con base en ese criterio sería por debajo de 1500, ¿sí? Entonces entre 1500 a 1000 sería una leve, entre 500 y 1000 moderado y por debajo de 500 severo, ¿sí? Otras definiciones, por ejemplo, la definición que maneja los hematoncólogos pediatras es la presencia de fiebre 38.5 más de una hora acompañado de un recuento absoluto de neutrófilos por debajo por debajo de 500 o que se proyecte una disminución por debajo de 500 en las siguientes 24 a 48 horas. Vamos a ver si tengo acá. Espérame un segundito, busco acá. A ver, ¿dónde está? Okay. Esto es lo que les quería mostrar.
La definición, ¿sí? Entonces, recuento absoluto de neutrófilos por debajo de 500 o entre 500 y 1000 con una tendencia a una caída brusca de recuento absoluto de neutrófilos en las siguientes 24 a 48 horas, ¿sí? Neutropenia profunda o severa por debajo de 100 y la fiebre una temperatura axial por encima de 38.5 o 38 en dos mediciones separadas por una hora. Esa sería la definición de neutropenia febril, que es una de las complicaciones infecciosas de los pacientes con patología oncológica. Entonces, ¿qué se le hace a sus pacientes? Se hace de acuerdo a si tienen o no tienen un foco evidente. Si no tienen un foco evidente, se considera pues alto riesgo de bacteremia con neutropenia febril y se hace el inicio de hemocultivos, ¿sí? Se solicitan hemocultivos y se colocan antibióticos de amplio espectro. Hay varios esquemas de acuerdo a la epidemiología local y de acuerdo pues a la escuela se coloca, por ejemplo, donde yo me formé, colocábamos cefepime para el manejo de estos pacientes y de acuerdo a los hemocultivos, de acuerdo a la clínica, se colocaba otro tipo de antibiótico. Hay otras escuelas, por ejemplo, que coloca el manejo de amplio espectro, por ejemplo, vancomicina más meropenem, otras que colocan piperacilina tazobactam, otros servicios de hematoncología un poco más agresivos que colocan tanto para bacterias como para hongos, pero el hecho es que uno coloca el antibiótico y de acuerdo a los cultivos y a la persistencia o no de fiebre, uno decide si coloca o no coloca la terapia para hongos, ¿sí? Que sería pues fluconazol, anfotericina B o caspofungina, ¿sí? Entonces, este es otro tipo de complicaciones hematoncológicas que ustedes deben de saber. Entonces, cuando vean un paciente con patología oncológica con tumor, ¿sí? Ustedes deben de saber qué puede hacer. Lisis tumoral al inicio de la terapia, ¿sí? O con el TU de la patología, que puede hacer compresión medular, que puede hacer neutropenia febril, ¿sí? Otro tipo de complicación es las alteraciones en la mucosa oral, mucositis, ¿sí? Otra complicación es la presencia de anemia profunda o trombocitopenia profunda, que también es un criterio para transfusión de hemoderivados, por ejemplo, hemoglobinas por debajo de 8, plaquetas por debajo de 50.000, ¿sí? Son criterios para transfusión con los pacientes oncológicos, ¿vale? ¿Qué otro tipo de alteraciones? Bueno, ya vimos el de vena cava superior, compresión, síndrome de compresión mediastinal y compresión medular. Esas, así, esas a grandes rasgos son las más frecuentes. Entonces, lisis tumoral, neutropenia febril, compresión de vena cava, compresión medular, ¿sí? Mucositis y las alteraciones hematoncológicas para transfundir. ¿Listo? Sí, señor. Listo, doctor. Entonces sería lisis, neutropenia, mucolisis, síndrome de compresión de vena cava. Mucositis. Mucositis, eso, perdón. ¿Y cuál fue la que dijiste de transfusión? No, pues anemia o trombocitopenia severa, ¿sí? Que para transfundir. Listo, gracias. ¿Vale? Esos pacientes con cáncer son pacientes que se deben siempre manejar en segundo nivel, ¿sí? Y en una unidad hematoncológica. Entonces, siempre que vean un paciente yo creo que ustedes están, por ejemplo, están en el rural, le llega un niño con fiebre y que tiene leucemia y está en quimioterapia activa, ustedes ya deben de saber que ese niño presenta o tiene alto riesgo de presentar neutropenia febril, ¿sí? Entonces, un paciente que deben de si tiene el antibiótico ahí en ese momento, colocárselo y remitirlo. Si no tiene, pues remitirlo de forma oportuna para que en el transcurso de que inicia la fiebre, máximo a la primera hora, se debe estar colocando la terapia antibiótica para acortar la mortalidad que tienen estos niños por neutropenia febril. ¿Listo? Entre más retrasado sea el inicio de antibióticos y la terapia, mayor mortalidad
en estos pacientes, porque ellos se descompensan y se choquean en menos de nada. ¿Listo? Listo, doctor. Bueno, muchachos, entonces nos vemos el mañana. Mañana nos vemos nos vemos, ¿qué realizamos en la mañana? Mañana, pues no sé, tú dirás si otro magistral o qué hacemos. Sí, mañana tenemos la charla de PALS, entonces en la tarde hacemos PALS y después hacemos una charla magistral y en la mañana un tema de rotación. Y nos vemos con el grupo de rotación a eso de las 11 de la mañana. ¿Listo? Doctor, o sea, en la mañana vemos charla de PALS, En la tarde, en la tarde. en la tarde, Sí, ¿pero es contigo? sí, sí, señora. Ah, ya. Y en la mañana, entonces, mañana lunes, rotación. Ah, mañana es verdad. Yo todavía se me olvida que ustedes mañana están en reposición. Sí, bueno, entonces mañana no hay rotación, pero hacemos los temas, ¿vale? Muchachos. Sí, señor. Entonces, en la mañana, ¿qué hora? Y bueno, así como me dicen lo de la práctica y eso, bueno, sí, yo entiendo que nos falta hacer parte de la práctica, pero creo que, por ejemplo, mire, les pregunté esto, que yo lo envié hace rato, y yo pensé que ya se sabían esas hojas al derecho y al revés, y no revisaron por ejemplo, lo del valor absoluto de neutrófilos, no lo sabían, ¿sí? Entonces es un llamado de atención para todos para que revisen las cosas. ¿Listo? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchachos. Sí, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana. Gracias, doctor. Buen día.